Bienvenidas a todas. Hoy estamos en la cuarta entrevista de este ciclo de entrevistas de los 21 días de acción por el agua. Y nuestra invitada de hoy es Eva Julián. Muy bienvenida, Eva. Hola, hola a todas. Eva Julián trabaja desde hace más de 25 años en temas relacionados con el sonido, la bioacústica y el sonido terapéutico, el sonido de la naturaleza aplicado terapéuticamente a los seres humanos. Y su camino en este momento es el de dar a conocer y explicar por qué el sonido que produce la naturaleza es de vital importancia para nuestro equilibrio emocional, para nuestra vitalidad, para regular los ciclos de la vida, los ciclos internos, y sobre todo para mantener nuestro campo electromagnético en resonancia equilibrada con los cambios que se están produciendo en la Tierra. Podría hablar mucho más sobre Eva. Tengo aquí una introducción un poquito más larga, pero me gustaría que ya con este último punto, Eva, que nos pudieras hablar de cuáles son estos cambios que se están dando en la Tierra y por qué es importante para ti que en este momento acudamos más a recuperar la conexión que es natural, ¿no?, en el ser humano con la Tierra. Bueno, yo creo que es una pregunta fácil y a la vez complicada, porque los cambios son los que vivimos nosotros cada día, lo que es lo que estamos viendo, donde hay cada persona, supongo que aquí todos tendríamos algo que decir en el aspecto, porque sí que hay como una lucha diaria importante para mantenerse en equilibrio, porque hay mucha es como si los opuestos ahora están como muy evidentes, ¿no? Y el equilibrio se puede perder rápidamente y casi siempre viene por el lado emocional, ¿no? Entonces aquí sí que tenemos todos un trabajo sumamente importante. Sobre los cambios que están produciendo, pues la verdad, yo no lo sé, solamente puedo observar lo que observo cada día en mi día a día y en mí misma, que es la observación quizás, o las personas que tengo cerca. Lo que sí veo es que es lo que sí que se hablaba hace años de la nueva tierra, es un evidente, ¿no? Hay dos tierras aquí juntas y estamos entre medio de dos aguas de forma permanente, a no ser que te aísles y te hagas tu isla, ¿no? Pero nada, la que estás, bueno, ¿qué os voy a decir que no sepáis, ¿no? Uh-huh. Lo que estáis viviendo todos, ¿no? A todos. Entonces entran a muchos niveles. Pero sí lo que hay una cosa súper importante es que nos hemos alejado mucho de la naturaleza. Y no digo de ir a pasear o de verla o de desearla y tal, tal. Nuestra vida en el día a día, tanto si vives en un pueblo pequeño como si vives en un pueblo grande, más allá de la cantidad se habla mucho de la cantidad de ruido y el ruido cómo nos afecta, o las wifis y el tema de los campos electromagnéticos o las radiaciones, pero hay una cosa sumamente interesante que es que nuestra vida mm, transcurre en un espacio donde hay un síndrome de deficiencia de hábitat. Es decir, no tenemos cerca de nosotros algo básico para nuestra biología y para nuestras células, que es el entorno acústico o el entorno vibratorio de la naturaleza. ¿Estás fijado en la naturaleza? Se producen, se producen modulaciones de sonido de forma permanente que no son al azar. Pueden parecer que son derivadas de la actividad, de la luz y de la actividad de la fauna de un lugar, pero tienen un propósito y aparte tienen una incidencia en la biología de las plantas, en la biología de los humanos, en la biología de los animales en todos los reinos, ¿no? Entonces, estos sonidos que van modulando son algo más que sonidos, porque cada uno de estos sonidos produce un campo electromagnético que es imprescindible para el mundo de la célula. Es su ambiente, es su hábitat. Y al ser de muy baja intensidad, son todavía mucho más importantes porque la célula responde a la muy baja intensidad, más que a la alta intensidad. ¿Eh?
Entonces, ese entorno nos crea una deficiencia de hábitat que se traduce en que algo así como somos la repera somos unos grandes supervivientes porque nos cuesta mucho vivir. Es decir, es un esfuerzo muy importante, muy grande, porque no tenemos esta compensación. Es algo así como que nos hace falta el entorno. El entorno es lo más importante. Entiendo que entonces, estaba pensando ahora mientras te escuchaba, además de todo el problema que tenemos de contaminación en el aire, contaminación en el agua, contaminación en los alimentos que ingerimos también, ¿no? Se añade este componente de también esta falta, ¿no? de vibración sonora que es vital para nuestra vida, ¿no? Estos años que tú llevas trabajando en este tema, ¿qué es lo que observas que sucede cuando entramos en esta conexión y cómo propones tú también? Mira, pues pasan dos cosas súper importantes. Una más primera es que tú cuando estás al lado cuando vas a la naturaleza o que ahora que están empezando a cantar los pájaros, pues después del invierno, que se oyen tal, nada más tu cuerpo los percibe, se produce automáticamente algo así como, oh, ¿te has fijado? O te vas al lado de un curso de agua, entonces, te quedas así, ¿no? Hay una respuesta muy importante. Eso por un lado, o sea, de entrada ya sucede esto. ¿No? O a veces cuando introduces en tu hogar un sonido real de la naturaleza, también hay una respuesta rápida. Vale, eso por un lado. Es que es esta necesidad de estar en contacto con este flujo, porque es vital. Y por otro lado, sucede algo sumamente interesante, que es que cuando tú vas a un lugar, a un espacio natural, y tanto si eres consciente de ello como si no eres consciente de ello, aunque si eres consciente puedes profundizar más y puedes entrar más adentro y puedes llegar a interactuar y interactuar directamente, se produce algo sumamente interesante y es que cada uno de nosotros como ser emite su propio sello vibratorio, único, especial, único, y en él pues no solamente es la pulsión de tu mundo celular, y de las estructuras de tus órganos, sino también hay un componente emocional, pero no solamente emocional de lo que te puede estar sucediendo ahora, sino que hay registros de lo que te ha pasado o quizás también de dónde vienes, quién eres, cuántas veces has estado aquí, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus retos, cuáles son tus poderes y cuáles son tus miserias, ¿no? Un poquito eres algo así como un gran trueno sonando, ¿eh? a unos niveles que evidentemente no son audibles para el oído humano, ¿no? Pero en la naturaleza se observa como si estuviese estructurada o unida o toda ella formase algo así como fuera dirigida por una gran mente que lo unifica todo, que lo está todo, que lo penetra todo y que lo interactúa todo. Los científicos llaman a esto actualmente la energía oscura. Pero esto desde muy antiguo se ha conocido como el chi, como Akasha, como el prana, como la gran mente, Dios. Le podemos dar muchos nombres, pero que esto, claro, nadie puede decirte esto es así, porque todo tiene que pasar por el filtro de qué es lo que tú crees, cómo tú sientes, cómo lo ves, ¿no? Pero lo que sí es cierto que todo la respuesta es una respuesta muy inteligente, altamente conocedora de las estructuras de frecuencias y encima de todo eso, de ese gran saber, da muestras de querer interactuar contigo y ayudar. ¿Y cómo ayuda? Lo primero que hace es equilibrar. Por eso tú cuando estás en la naturaleza, el tiempo aquí es un factor muy importante. No es aquello, ¿me pueden pasar 10 minutitos? Sí. No, no es esto. Sino que la naturaleza necesita tiempo
porque los campos vibratorios necesitan tiempo. Entonces, cuando tú vas a la naturaleza, lo primero que se va a producir va a ser un equilibrado. ¿Y dónde se va a producir el equilibrado? Pues en los lugares donde estás desequilibrado. Esto va a ser lo primero que va a suceder. Por eso tú tienes una sensación de decir, ay, mira, pues me ha sentado bien, que me he ido allí súper enfadado porque y he vuelto y esto ya lo veo diferente. ¿Qué ha sucedido ahí? Magia potagia, es la luz, es el sol, es el viento, sí, vale, es todo esto, pero también ha interactuado contigo. Lo ha hecho a través de frecuencias y de modulaciones. Y de ahí se confabulan todos, se confabula el agua, se confabula el viento, se confabulan los insectos, las aves, los sonidos que puedas escuchar. Se confabula todo, todo. Y está interactuando. Si tú lo haces de una forma como con más conciencia, lo que suele suceder es que va a aparecer el foco, el origen del foco. O vas a encontrar una solución, o te va a llegar un pensamiento muy coherente respecto a tu actitud o a tu forma de pensar o a los hábitos. Y esto sucede cuando puede suceder también, ¿por qué no? Sí, de forma que tú no seas ni consciente, pero te ha venido una idea. Pero si lo haces de forma consciente, es muy intenso y es muy profundo y tiene continuidad. Es decir, no es algo que se queda ahí. Porque parece como si no solamente sucediese en la naturaleza, sino que después cuando vuelves a tu entorno, fíjate qué fuerte lo que estoy diciendo, ya estamos hablando de dos entornos, mientras que somos hijos de la tierra, ¿no? Somos animalitos de la naturaleza. Pero bueno, tenemos otro entorno. Cuando vuelves a tu entorno, en muchas ocasiones, cuando tú has trabajado de forma intensa, se producen modificaciones en tu entorno. Porque tu campo vibratorio ha cambiado, ¿no? Y eso se refleja en el entorno, ¿o por qué sería? Yo he experimentado, no te lo puedo decir con exactitud que sea solamente esto. Yo creo que hay más. Yo creo que es que esta inteligencia está en todo y nos interactúa en todo. Yo he visto incluso cambios en personas que ni siquiera tienes cerca, pero que afectan directamente al asunto, ¿no? Es muy grande para poderlo analizar. Claro. Es tan grande que nos quedamos cortos, es tan grande que somos chiquitos, es tan grande que solamente podemos disfrutar de ello. Y es que solamente disfrutando de ello ya es brutal. Lo que me gustaría ahora que nos cuentes un poquito es, en relación a todos los sonidos que hay en la naturaleza, un poquito, una pincelada de lo que tú conoces o lo que te surja ahora compartir en relación al agua. Yo empecé por el agua y en el agua. Y de hecho jamás se me había pasado por la cabeza hacer el trabajo que estoy haciendo ahora, bueno, desde hace tantos años. No se me habría pasado por la cabeza jamás, pero fue el agua. Tuve una relación con el agua que me llevó muchos años comprender. Creo que estuve 5 o 6 años trabajando escondidas prácticamente, sin explicarle a nadie, porque me parecía imposible. Y ¿qué es lo que te estaba explicando hace un momento? De que hay una respuesta siempre. El agua responde, el agua es el ser que más, es el ser de este planeta. Realmente si hay alguien, un rey en este planeta, donde está todo, este es el agua está en todo. Pero el agua lo hemos considerado, lo hemos estudiado algo así como un producto disolvente, que es lo que pone el diccionario, ¿no? Es muy fuerte. Pero no, el agua da muestras de intención. Lo mismo que te he explicado de esta gran mente que se encuentra en la naturaleza, pues de esto a lo grande se podría decir del agua. ¿Sabes que el agua, cuando tú entras en el agua del mar, por ejemplo, te echas en el agua, resulta que alrededor de tu cuerpo, el agua se estructura para aportarte equilibrio.
Y este agua que hay alrededor de todo tu cuerpo tiene tu información, o sea, capta tu información y se organiza para aportarte equilibrio. O sea, que si algún día quieres agua de esta para ti, métete en el agua del mar y cógete una muestra del agua que queda a ras de tu piel, aunque sea una botellita así de chiquitita, porque en este agua viene información de cómo equilibrar. Es sumamente interesante. Wow. Y se organiza por clústeres, donde hay muchísima información. ¿Qué es Y un clúster? Perdona, Eva, qué es un clúster? el agua, el agua es capaz de el agua absorbe información de todo lo que entra en contacto con ella. Y está desde el momento en que nace un río, por ejemplo, una fuente, ¿vale? Empieza a coger información de todos los lugares por los que está pasando. Incluso el agua, y aparte lo hace de forma inteligente, porque el agua cuando va por un curso de agua, rodea las piedras que ella necesita para autoequilibrarse a nivel de minerales. No lo hace tampoco al azar ni por un curso, o sea que tienen la inteligencia incluso de decidir el curso. Hombre, siempre desde parámetros normales y coherentes sin luchar, ¿no? Pero se va moviendo. Entonces, toda esta información, incluso si tú vas y le pones un piececito en este agua, este agua va a coger información tuya. Este agua, desde el momento que te has puesto un piececito, ya es otra. Es diferente, tiene más información, tiene tu información, quién eres, dónde estás, y continúa. ¿Eh? Entonces, toda esta información la organiza en clústeres. Es como una especie de panel, codificado donde cabe miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de informaciones. Y cuando un río pasa por delante de una ciudad, lo que hace es absorber información. Y cuando el río va a parar al mar, lo que hace es volcar la información. Es algo así como un gran ordenador. Y el mar recoge la información y lo que hace es un reseteo. Y en este reseteo el agua va a salir. Por eso en las culturas antiguas, el agua con mayor información es el agua que está en las cumbres. Porque desde hace miles de años o hace cientos de años el agua está manteniendo una información nativa que decanta otra vez en la tierra a través de su paso. Wow. Es súper interesante, mucho. Muy interesante. Como el agua que hay en el cuerpo, como el agua que hay en los chakras. Bueno, es un tema muy interesante, pero lo básico, lo más importante es cómo el agua responde. El agua, por ejemplo, yo he visto transformaciones de personas que de estar pasando procesos largos y no salir. Bueno, vamos al río, ya, habla con el río, pídele ayuda, habla con el río. Llevarle al río y empieza a hablar con el río, empieza a conectar con él, ¡ay! Cambió sonido, canta distinto cuando tú estás allí. Cuando tú empiezas a conectar con él, cambia distinto y empieza a enviarte información y tú la empiezas a recibir, información. Bueno, hablado así, porque tenemos solamente media hora, se ha de explicar todo muy rápido, ¿no? Pero ¿vosotros acordáis los cuentos? Los cuentos cuando éramos pequeñitos. En los cuentos antiguos se habla de esto. En los cuentos antiguos son transmisión oral. Nuestros antepasados, esto es algo natural. Las mujeres hablaban con las plantas y los hombres antes de cazar sabían cuando un animal se les entregaba, cuando había hambre. Y sabían cuando había un animal que les decía, yo me entrego, venme a buscar, te estoy esperando. Sí, como bien dice Seba, este tema, bueno, cada vez que te escucho, bueno, me quedo ahí como, me encanta escucharte y cada vez que te escucho aprendo mucho de ti. Hay entrevistas, especialmente estoy pensando en una entrevista que hay en YouTube,
donde cuentas cómo fue tu comienzo, ¿no? Esto que contabas, cómo comenzaste a trabajar de esta manera, y es súper interesante también que se puedan dar una vuelta por ese vídeo para, bueno, porque abre más la perspectiva, ¿no? Y también te pueden conocer un poquito más a ti. Lo que me gustaría también que nos contaras es en relación también al agua, ¿no? Al agua que tenemos en el cuerpo en forma de sangre, este trabajo que es bastante reciente, al menos de cara hacia afuera, ¿no? Que has comenzado esta colaboración con Jobs y Adam Bigelsen, no sé si lo pronuncio bien. Sí, perfecto. Y que nos contaras un poquito esto, cómo están trabajando con la sangre humana. George y Adam están trabajando haciendo una continuación del trabajo de su padre. Su padre durante creo que 30 o 40 años ha estado trabajando en la observación de ver las muestras de sangre viva. Miran con una gota de sangre, nada más, pero es viva, es recién extraída. Pues si de repente haces un corte y mira, creo que la sangre puede vivir 24, 30, depende de tu vitalidad, ¿no? Entonces, tienen un instituto de investigación, el Instituto Bigelsen, lo que hacen es, han ido observando cómo en el microscopio de campo oscuro hay, cuando la luz cae de una forma determinada sobre esta muestra de sangre, pudieron observar que se creaba una holografía. Entonces empezaron a estudiar las holografías con los casos y a base de años pues empezaron a dar cuenta de que es lo mismo que pasa en el bosque. Lo que te decía, hay una gran mente que responde y te muestra de alguna manera a través de... Pues cuando miramos una gota de sangre nuestra, la sangre habla y te habla con imágenes y te dice, en este momento, a mí lo que me está creando mucha tensión es esto. Y entonces aparecen, si entráis en su página, es Bigelsen Academy, Academia Bigelsen, podréis ver muestras. Y entonces se puede ver como si lo que te está dificultando quizás es una cicatriz en el ombligo o una cicatriz de una cirugía o una caída, o si tu hígado está sufriendo porque está colapsado por una emoción, y entonces se ve la emoción, o en el pulmón, hace la forma. Puedes incluso, si hay un diente que está creando mucha tensión en el sistema, sale la forma de un diente. Y he visto, por ejemplo, muestras de un implante de un diente, y se ve el implante, se ve el diente y luego se ve el tornillo. Wow. O sea que enseguida puedo decir mira esto, por favor, porque esto me está tensionando mucho, me está dificultando, ¿no? Y entonces una vez estamos trabajando con ellos porque hicimos unas sesiones con sonido, hicimos pruebas de personas que venían y explicaban su situación, se miraba la sangre, se podía ver, y luego aplicábamos sonido durante 15-20 minutos. Y luego volvíamos otra vez a hacer la sangre y se veían cómo las emociones estallaban, se rompían así, ¡pah! Empezaban a disolverse, y entonces también la persona la encontrabas con esta sensación, ¿no? Y con esta interiorización, es como si mente, cuerpo, emoción, va todo unido. O, por ejemplo, pues en las cicatrices se ve como las cicatrices lo que hacen es dificultar el repaso de energía y se va acumulando como basurilla al lado. Entonces, como trabajando con sonido, pues veíamos cómo se rompía la barrera y entraba en el flujo sanguíneo para ser eliminado. Bueno, empezamos a trabajar así. Y entonces pensamos que sería bonito poder compartirlo con grupos muy pequeños de personas que pudieran hacerse una observación de su estado, de lo que les quiere decir ahora en este momento la sangre. Aparte que está muy bien, porque tú puedes empezar a trabajar con conciencia, sabiendo que tu sangre habla contigo, que tu sangre, igual que la naturaleza, habla de forma permanente contigo, igual que tus sueños. Es como, no estamos solos, es como, ya no es la sensación esta de una biología, estoy solo.
no, sino que es todo, solo necesita atención, ¿no? Bueno, pues entonces trabajamos con las personas así. ¿Qué dice tu sangre ahora? Luego, una vez vemos lo que está diciendo la sangre, aplicamos sonido, salimos a la naturaleza para aprender a conectar. Bueno, eso se hace en 3 días, de manera que hay muy poco tiempo para hacerlo todo, es un rápido para hacerlo de una buena manera. Y luego por la mañana se vuelve a hacer otro análisis para ver qué ha sucedido, cuál es el cambio. Tú has tenido tu tiempo para interiorizar, para trabajar y sales con, está pasando esto. Quien se quede aquí con sabor de boca y quiera saber más sobre ti, todo lo que haces, porque de verdad que hay mucho. Eva en su página web comparte mucha información y sobre todo tiene el acceso a audios, ¿no? A grabaciones que me gustaría que, así brevemente, Eva, que explicaras cuál es la diferencia entre tus sonidos, los sonidos que tú grabas y los sonidos que por ahí podemos encontrar en internet de los sonidos de ballenas, yo qué sé, o de delfines o lo que sea. Mira, la diferencia básica es que grabar sonido en la naturaleza actualmente es muy complicado porque hay mucho ruido. Mucho ruido. Ya veréis, si os animáis a grabar vuestros propios sonidos con vuestro móvil o con algún equipo, vais a ver de, ¡oh! Es casi imposible. Porque cuando no pasa un avión, pasa un coche, cuando no sé qué, no sé cuánto, una moto. Bueno, es muy complicado y muy caro, porque grabar sonido con calidad. Entonces, ya ha pasado, pues de que es mucho más fácil reproducir sonidos sintéticos en un estudio. Puedes Puedes crear sonido de lluvia muy fácil con un plástico, arte que aprovecha, ¿no? Puedes hacer muchas cosas y que se imitan perfectamente. O bien, otro sistema que es muy usado es que se coge unos 30 segundos de agua y entonces copia, pega, copia, pega, copia, pega y ya tengo agua para 50 horas. Entonces, esto es muy fácil y está, pero esto a nivel celular no te llega. O puedes crear cosas muy bonitas o crearlo, pero la célula sabe, es inteligente, sabe cuándo es verdad. Y, por ejemplo, un curso de agua en 1 hora ha hecho tantas modulaciones, ha explicado tantas cosas, es como algo así como si mamá te estuviera explicando una historia y fuera muy importante que escuchases cada una de sus puntuaciones, ¿no? Si yo esto lo recorto, voy a crear tensión, voy a crear una tensión celular, porque es como si yo te estuviera diciendo, llega un momento así, lo reconoces, hay una respuesta inicial, pero cada un rato crea tensión. Entonces, es importante que si un sonido dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, sean horas reales, con todas las modulaciones que se están produciendo, con todo, y que no se haya retocado, porque si yo retoco y corto, estoy quitando información, y esta información es completa, lo que te decía antes, la naturaleza necesita tiempo, y en ese tiempo se producen muchas modulaciones. Por ejemplo, sonido que es para el miedo a no ser capaz, a no tener suficiente, a no poder generar, miedo a ser pobre, ¿no? O a la escasez, mejor dicho. Y es un sonido que así primer oído puedes decir, no, esto da igual, yo recorto 30 segundos, porque sé personas que, por ejemplo, en la página te cogen 10 segundos y copia, pega, se hacen una banda. Pero lo que no saben es que durante los 10 primeros minutos te está trabajando el segundo y el tercer centro. Te lo está equilibrando, te está quitando esa sensación de, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí? Eso. Y durante el resto de tiempo te está activando el chakra de la garganta y la pineal. Y te está diciendo, venga, va, confía con la vida, confía que eres capaz, confía en ti, confía en tu capacidad, venga. Y eso al cabo de 1 hora te pones en una situación que te dices, venga, va, que todo va a ir bien. Va, seguro que va a ir bien. ¿Sabes?
es así como funciona. Por eso los sonidos han de ser naturales, han de ser reales, de verdad. ¿Cómo se llama este sonido, por cierto? Porque seguro que igual luego van a querer saber y van a preguntarlo, así ya lo ponemos directamente. Pues es un sonido que se llama miedo a no ser capaz Miedo a no ser capaz. o miedo a la escasez. Está Lo has comentado antes, es también esta observación, este estudio que haces y en tu trabajo, cómo lo enfocas, el tema de los sonidos en relación a los centros energéticos, ¿no? Y que este es un trabajo interesante también para hacer cuando salimos a la naturaleza, percibir dónde está vibrando el sonido en este momento, ¿verdad? Sí, sí, tú puedes. A veces hay personas que me dicen, claro, pero es que yo no tengo equipos para mirarlo, porque yo tuve que recorrer a equipos que me dieran mapas en 3 dimensiones para explicarme qué es lo que estaba pasando, ¿no? Pero con los años te das cuenta de que no te hace falta porque tu cuerpo es el mejor sensor del mundo, ¿eh? Tu cuerpo y tus emociones es un sensor fabuloso. Y entonces te vas a dar cuenta de que cada uno de tus centros es como un vórtice receptor y emisor de frecuencias en rangos determinados. Entonces, cuando tú estás en algún espacio y se produce un rango determinado, solamente puede entrar por ese receptor. Y ya no estoy hablando del oído, pero lo notas por el cuerpo, lo notas que hay sonidos que te impactan en el corazón, hay sonidos que te impactan en el bazo, hay sonidos que te impactan en la espalda, hay sonidos que cada uno de los puntos de acupuntura, aparte de los chakras, en realidad son espacios donde los campos electromagnéticos pueden penetrar con más facilidad. Es algo así como si tuviéramos pequeñas puertas de recepción de información y de emanar información. Entonces tú cuando estás en la naturaleza, te pones así delante del agua y puedes observar cómo está cantando para ti. Incluso la puedes bailar, de manera que te puedes entregar a esta emanación de frecuencias y la juegas. Y si realmente estás con conciencia, puedes incluso ver que tiene forma, y puedes jugar con ella. Es, Es fascinante. sí. Te doy las gracias, Eva, por este ratito y por todo lo que compartes, por este trabajo maravilloso que llevas haciendo. Y bueno, te mando un abrazo muy grande. Y otro para ti y para todos. Y gracias.